Gusto saludarles, apreciados amigos y colegas. Es Jorge Isaac Torres Manrique, abogado de Perú. En la presente oportunidad abordaremos el tema relacionado a la proscripción de la enseñanza magistral. No sin antes agradecer la gentil invitación que nos hace el prestigioso Instituto Jurídico Internacional de Torino, Italia, en la persona de su director, el distinguido doctor Ricardo Perona. Así tenemos que señalar que usualmente, sobre todo en este tiempo de pandemia mundial, se ve la proliferación, ¿no?, saludable de diferentes eventos académicos en materia, digamos, en este caso jurídica, ¿no? Entonces, como decíamos, se acostumbra colocar una palabra, entre comillas, mágica para darle supuestamente una connotación superior, ¿no? Una de, digamos, de repente de notabilidad, de mayor importancia, mayor categoría, ¿no? Nos referimos a la etiqueta de magistral. Entonces, observamos que se pueden publicitar, ¿no?, diferentes eventos, webinars, congresos, eh, ponencias y demás, haciendo referencia a que es un evento magistral, a que los ponentes son magistrales, a que la ponencia fue magistral. Ello pues deviene en erróneo porque, digamos, que contradice la naturaleza de la investigación, ¿no?, que más bien, lejos de contradecir además, conlleva a una adopción equivocada, asumiendo que lo que se señala o lo que se ha expuesto deviene pues en una verdad irrefutable, ¿no?, incuestionable. Pero además se fomenta el memorismo irreflexivo por parte de los alumnos de pregrado, olvidando también que en este caso la universidad básicamente es sinónimo de investigación. Pero el punto más importante es el que vamos a ingresar en este momento, cuando debemos entender que la palabra magistral deviene de su término latín que significa magister dixit, que en líneas generales lo que da a entender o nos dice es lo que el profesor dice, lo dijo el profesor. Y como lo dijo el profesor, entonces no hay cuestionamiento válido, no hay necesidad de repente hacer alguna apreciación, fomentar, formular alguna pregunta, algún comentario, algún debate, porque lo que dijo él se tiene que asumir como dogma de fe, ¿no? Algo absolutamente pues, inquebrantable, ¿no?, en cuanto a su afirmación en todos sus extremos. Algo muy equivocado, por cierto, porque más bien lo que se debe dar en la investigación, y en este caso pues en el derecho y sobre todo en la enseñanza, es más bien la apertura, ¿no? En este caso estamos hablando de la creatividad, el estudio crítico y el análisis. Entonces, se tiene que también asumir que el derecho además no solamente se manifiesta a través de su escenario, sino más bien además en el tema de su interdisciplinaridad, ¿no?, de su polidimensionalidad. En consecuencia, a eso tenemos que agregar que lo que ocurre en el tema de pregrado no es ajeno en los niveles de posgrado. Consecuentemente, tenemos que saber diferenciar, en este caso, de la enseñanza magistral con la enseñanza, digamos, propiamente dicha, ¿no?, la que debe ser. Entonces, vemos que en los eventos que habíamos señalado no existe el espacio, ya sea de una modalidad directa o en línea o en directo, o digamos, en tiempo real, o en este caso en diferido, para poder hacer una ronda de preguntas, para poder hacer algún tipo de aclaración o, ¿no?, de repente una confrontación de ideas, ¿no? Eso no existe. O sea, el ponente termina ¿no?, de señalar lo que tenía que decir y ahí culmina, ¿no? Supuestamente eso queda pues petrificado, ¿no?, oleado y sacramentado en santidad, ¿no? Entonces, eso no se puede discutir y eso es equivocado, ¿no? Además tenemos que decir que lo que debe más bien ocurrir luego de una ponencia es más bien lo más importante, ¿no?, el debate, para ver si efectivamente, para comprobar si cuán provechoso puede ser, ¿no?,
la confrontación de ideas para ver si es que lo que se señaló llegó efectivamente hacia los participantes, si los participantes están convencidos, si lo que uno dijo es correcto, si en realidad lo que ellos señalan fortalece o de repente mejora o de repente mmm, algo que de repente subsanar, ¿no? Para darle mayor fortaleza o de repente hacernos ver que de repente no estábamos tan convencidos o tan en lo cierto como creíamos, ¿no? Entonces, eso es lo más importante en el tema de la enseñanza. Y lo último que puede pasar es que uno termine de exponer y se haga presa pues, de un silencio preocupante, ¿no? Penoso, inquietante. En ese sentido, tenemos que señalar que además, no solamente digamos, estamos hablando de que la enseñanza debe ser abierta, no debe ser participativa, no, sino además que la propia naturaleza de la universidad, como habíamos indicado al inicio, es unimismable, equiparable a la investigación. Es sinónimo. No, o sea, hacer universidad alejada de la investigación simplemente es no hacerla, es jugar a la universidad, es digamos, hacerlo de una manera muy irresponsable, ¿no? Pero ello no queda ahí. Estamos hablando de que no es que la universidad que no crea conocimiento, que no genera, ¿no?, investigación, no es universidad solamente, sino que además se está desacatando una norma constitucional. Así tenemos el artículo 18 de la Constitución Política del Perú, señala expresamente que la educación universitaria tiene como fines la formación profesional, la difusión cultural, la creación intelectual y artística y la investigación científica y tecnológica. El Estado garantiza la libertad de cátedra y rechaza la intolerancia. En consecuencia, tenemos que la última palabra es de adicionarse a lo indicado. Cuando un ponente digamos que no toma bien la intervención, el cuestionamiento, alturado por supuesto, ¿no?, de un participante, también deviene intolerante, ¿no? Y ello, eso es inconstitucional, ¿no? Pero también debemos indicar, ya por otro lado, que el derecho no es una ciencia, sino más bien es un arte, una disciplina, y como tal, regula la vida social del hombre, y como a su vez la sociedad y el hombre cambian constantemente, de manera permanente. Consecuentemente, mal haríamos pretender o en pretender que lo que se afirma hoy con absoluta certeza, de repente de acá a 3 años, ya no lo sea así, ya no sea aplicable, en vista que la realidad ha cambiado, que el ser humano y sus propios principios y costumbres ya no son los mismos, ¿no? Incluso los mismos principios jurídicos tienden a cambiar, contrariamente a lo que se piensa. Claro que en periodos mucho más largos, ¿no? Por supuesto, no pueden estar alejados de la realidad, por supuesto. Además, pretender que lo que alguien señala tenga que ser aceptado sin cuestionamientos, estaríamos hablando algo tan descolocado como en palabras de Mario Castillo Freire, señalar, digamos, que se tenga que detener el mundo por el mero capricho de lo que dijo alguien, ¿no? Tenga que ser inmodificable, incuestionable, ¿no? Pero si con ello no bastase, debemos también agregar que la enseñanza del derecho y por ende, en este caso digamos, la enseñanza como tema de la presente entrega, es que se debe entender también a la luz de una política o una filosofía liberal, ¿no? Entonces atrás quedó el tema de la frase célebre de respeto tus ideas pero no las comparto. No, en este caso la filosofía liberal más bien apuesta por algo mucho más evolutivo, mucho más, digamos, de avanzada. Es la que dice, respeto tu persona, pero no respeto tu punto de vista necesariamente. Y es que, como habíamos indicado también,
Lo que en un momento puede resultar muy importante, muy supuestamente de aceptación general y convincente, pasados los tiempos se demuestra que no es así o que puede ser mejor, resulta ser superado. Entonces, lo que, lo que se recomienda más bien es asirse a la investigación y al conocimiento y no así a las personas. Porque de lo contrario estaríamos asumiendo, por ejemplo, que la Tierra, digamos, sigue siendo pues redonda cuando nunca lo fue, o que de repente es plana, ¿no? O que cuando en realidad es achatada en los polos y ensanchada al Ecuador, ¿no? O que, por ejemplo, la evolución del hombre ya está completa, ¿no? Y que después del Homo sapiens no hay ninguna modificación, ¿no? Cuando es equivocado, ¿no? Hay nuevos descubrimientos, nuevos estudios que han demostrado que hay, digamos, nuevas manifestaciones de evolución permanente del hombre a nivel biológico. Ahora, también estaríamos respetando la fecha, que todavía debería seguir rigiendo, que el derecho es un conjunto de normas, cuando ya no es verdad. El derecho es un sistema jurídico. Y más allá de eso, sostenemos que el derecho no solamente es un sistema jurídico, sino que es un sistema jurídico interdisciplinario. Entonces es equivocado sostener, ya sea a nivel académico o en la práctica profesional, que solamente en un escenario jurídico es en el que se tiene que argumentar, ¿no? O sostener una defensa legal. Porque también tiene que ver en este caso la administración, ¿no? Pues la psicología y así. Ello fortalece la defensa. Entonces, además, tenemos que señalar que en el caso de que alguien sostenga algo y lo tenga para sí en su pleno conocimiento o consentimiento, no le garantiza necesariamente que pueda llegar a a una solidez de argumentación. Porque ese tipo de, digamos, de logro liminar o inicial o de, digamos, no es factible. Más bien lo que se recomienda y lo usual es que en este caso la persona que tenga algo que decir, una propuesta, un análisis, pueda corroborarlo o pueda ser legitimado o consolidado en la confrontación, cuando lo pone a la consideración de los demás. Cuando así, cuando por ejemplo hace una ponencia o una publicación. Es ahí cuando los demás, en este caso estamos hablando de las ponencias de la enseñanza, es que tienen a bien evaluar y mostrar en este caso si su acuerdo, su desacuerdo, pero no en aras de estar necesariamente digamos, en el sentido de querer estar en su contra o a su favor, sino alejando en este caso el sistema o el tema de la persona y más bien centrándose en el tema de investigación, ¿no? Porque finalmente acá lo que debe ganar es la investigación y en este caso los egos y demás deben quedar absolutamente de lado, porque a propósito tenemos que indicar que en lo que es investigación el investigador debe estar absolutamente alejado de todo lo que pueda resultar, en este caso, su intención. Su intención puede generar o puede pretender supuestamente que el resultado de investigación vaya para un lado o de repente para otro, pero no puede hacer eso porque en realidad debe sujetarse de manera estricta al rigor que le dé el resultado de la misma. Entonces, en ese sentido, tenemos que colofar, ¿no?, señalando que la enseñanza magistral está en contra de la investigación, en contra de lo que es la universidad, en contra del pensamiento crítico, en contra de la tolerancia, de la academia, de la constitución política finalmente. Por ello, sostenemos y recomendamos que no se use de esa manera irresponsable la etiqueta de magistral, ¿no?, ponencias magistrales, enseñanza magistral y demás. Y más bien darle el valor y el reconocimiento que le corresponde, así como su escenario, a la única modalidad de enseñanza que propiamente es, ¿no?, la cual agradecemos mucho su atención y quedamos atentos a las preguntas que consideren
lo cuales pasaremos a desarrollar en los mejores términos. Muchísimas gracias y será hasta una próxima oportunidad.